Mira, vamos a pasar rápidamente porque esto ya lo saben, ustedes lo saben, digo, porque conocen la tabla A ver, periódica. una cosa, ¿esos elementos de la tabla periódica de abajo se han descubierto o no se utilizan? No, sí se utilizan, sino que están ubicados de acuerdo a sus propiedades, de acuerdo a sus propiedades químicas. ¿No? Ya en química ustedes, profesor, le va a enseñar por qué se ubican así los elementos. Y yo les muestro esta tabla periódica con la finalidad de que entiendan de que de todos los elementos que hay en esta tabla, 27 o 25 están presentes en los seres vivos, los demás no. El Por carbono ejemplo, siempre va a estar presente, ¿no? claro, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner como un ejemplo. Yo le pregunto a la señorita, hay bastantes señoritas acá, a la señorita Ortiz Moncada Gabriela. Buenos días, señorita. Qué pena que no están en clase. Qué pena que no están en clase. Yo creo que el auxiliar debe ir mirando, observando, el que está aquí a cargo de este grupo, aquellos alumnos que no contestan, para que le coloquen una falta y así puedan ser inhabilitados y no dar examen. Porque no es posible que un alumno no esté escuchando la clase. Ya, o si no, yo voy a ir anotando acá y voy a informar que el alumno no se encuentra en clase. Miren, aquí tienen ustedes un cuadro donde se muestran los 25 o 27 bioelementos que están en los seres vivos. Obviamente que los que están en mayor cantidad son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Y los que están en menos cantidad son los secundarios, que es 3,9%, que corresponderían al sodio, magnesio, calcio, potasio, cloro. Y los demás se llaman oligoelementos. Los oligoelementos tienen ciertas propiedades, características que se consideran estabilidad nuclear, tienen abundancia en la naturaleza, tienen bajo peso atómico, poseen calor específico elevado, forman compuestos hidrosolubles, químicamente son muy activos, etcétera, ¿no? Los bioelementos, como el yodo, es importante porque forma parte de una de las hormonas, esta hormona de acá, que ven acá, se llama la tiroxina, donde está el yodo, observan acá el yodo, ¿ven? El yodo, en esta molécula. Y esta molécula llamada tiroxina es una hormona que se produce en esta glándula llamada tiroides. Cuando el yodo no hay suficiente en la dieta, en el alimento, se produce lo que se denomina el bocio endémico, una enfermedad en la cual se observa un crecimiento en, en la crecimiento en el cuello, ¿no? De la glándula tiroides. Seguimos. La, el cobre es un bioelemento que participa o está formando parte de un pigmento respiratorio de los insectos. Se llama hemocianina. La hemocianina es un pigmento respiratorio en los insectos. Ahí hay que el cobre. Y en los seres humanos, el cobre participa como un cofactor enzimático. El cobalto forma parte de la vitamina B12. La vitamina B12, chicos, ¿ya? Vitamina B12. Profesor, ¿y qué es la vitamina B12? Es una vitamina que promueve la síntesis de hemoglobina. ¿Y qué cosa es la hemoglobina, profesor? La hemoglobina es el pigmento respiratorio de los vertebrados, en este caso nuestro. ¿Qué función cumple la hemoglobina? Transporta oxígeno en la sangre. Entonces, si no hay buena síntesis de hemoglobina, vamos a tener una anemia que se llama la anemia perniciosa. Así se llama, la anemia perniciosa. ¿Por deficiencia de qué? ¿De qué vitamina? ¿Qué De la vitamina? B12. B12. Que la vitamina B12 tiene en su estructura química, tiene al ion cobalto. El calcio participa en la formación de huesos, de dientes, de conchas,
etcétera, etcétera, ¿no? Su forma ionizada participa en la coagulación de la sangre, participa en la contracción de los músculos e interviene también en la liberación de los neurotransmisores en, en las neuronas. Es muy importante la intervención del calcio para liberar un neurotransmisor, en este caso que puede ser acetilcolina, puede ser noradrenalina, ¿no? Y otros neurotransmisores de importancia en las neuronas. Su deficiencia puede ocasionar muchas enfermedades, como el trastorno de la coagulación, puede haber deficiencias como raquitismo, la osteomalacia, puede haber problemas nerviosos por una falta de calcio. El magnesio es un catión que participa formando parte del pigmento de las plantas, es decir, de la clorofila. La clorofila es el pigmento que le da el color a las plantitas, color verde. ¿Qué quiere decir esos dos más encima del magnesio? Significa que está cargado positivamente 2 veces. Ya, a ver, si tú tienes un elemento, por ejemplo, yo te doy un elemento así, ¿ve? Un elemento así, te coloco así nada más, sin ninguna más. ¿Qué significa eso? Significa que el átomo del calcio tiene la misma cantidad de electrones con la misma cantidad de protones. No sé si me entendiste. A ver, los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga Negativa. negativa. En un elemento que te muestran así, significa que las cargas positivas son las mismas que las cargas negativas. Y las cargas negativas son cargas que pueden aumentar o pueden disminuir, más no los protones. A ver si me entendió. ¿Quién varía en un protón? ¿Los protones o los electrones? Los electrones. Entonces, si yo tengo una sustancia así de más, ¿qué significa eso más? Un más. ¿Qué significa? ¿Que hay más electrones que electrones o hay más electrones que protones? A ver. Hay más electrones que protones. Protones. Hay menos No, electrones. hay menos Oiga, electrones que piense protones. bonito, piense bonito. No te emociones, no te emociones. No te emociones. Ese calcio más, ¿qué significa? ¿Que ha perdido electrones o que ha ganado electrones? Que ha perdido. Perdido. Que ha perdido electrones. Muy bien. Y si yo le pongo 2 más, ¿qué significa? ¿Que ha perdido o ha ganado electrones? Que ha perdido el Que ha perdido. ¿Cuántos electrones ha perdido? Dos. Dos, mister. muy bien. Ya, listo. ¿Me has entendido ahora? Acá toda pregunta que van a hacer yo le voy a responder. Porque al menos están con un profesional que es todo lo que ustedes quieran, aprovechen al máximo, aprovechen. Y aquí vamos yo sé de todo un poco, sé química, historia, biología, literatura, lenguaje, todo, pero lo básico sea. Biología sé profundamente, ¿no? Biología pregúntame lo que quieran. Ahora, mire, si yo tengo un elemento así, yo quiero que me pregunten para saber su nivel, ¿ya? Porque yo a veces hablo, y muchos se van a aburrir, porque va a decir, no lo entiendo, pero eso van a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a entender si no sabemos la definición de una palabra, ¿no? Y está bien por ejemplo, esto, ¿qué significa ese elemento? Que ha ganado electrones. Ha ganado. Que tiene un electrón más que Un protones. protón. Muy bien, ya, seguimos. Clorosis significa la deficiencia de pigmento de clorofila en una planta. Es el silicio. El silicio es un elemento que está presente en las algas llamadas diatomeas. Ese es un grupo de algas que aparece las gramíneas, el equisetum. Son plantas que contienen silicio en su pared celular. El hierro o fierro también, llamado el hierro-fierro, se puede ver, jóvenes, que hay una especie de aquí de
de pigmento, ese pigmento rojo que ven ustedes en la sangre, es porque hay una proteína. ¿Y esa proteína cómo se llama? Hierro. Hemoglobina. ¿Cómo se llama esa proteína que hay en la sangre que da color? Hemoglobina. Se llama hemoglobina. Y la hemoglobina, jóvenes, contiene en su estructura química a un elemento que se llama el hierro o fierro. Entonces, si no hay hierro, no hay fierro, no comes alimentos que tengan hierro, ¿tú crees que va a haber la cantidad suficiente de hemoglobina en la sangre? No. No. Entonces, llegamos a un estado de anemia. Y la anemia es una enfermedad. La anemia es un trastorno en la cual se ve disminuida los niveles ¿de qué? De Hemoglobina. hemoglobina. Y tenemos que comer alimentos que tienen hierro, como la almenestra, las carnes, la leche, los huevos, El pescado. el pescado. Entonces, si tú te alimentas de esas sustancias, no vas a tener necesidad de estar consumiendo hierro adicional. Y hay muchas personas anémicas, y quizás en este grupo que estoy hablando de 90 alumnos que hay, ya me están durmiendo algunos alumnos porque se sienten cansados, se sienten cansadas. Leen una hoja en un libro y se duermen. Estudian y no pueden estudiar porque se duermen, porque no entienden. Una persona cuando no entiende lo que lee, hay que descartarse primero de no tener anemia. Hay muchos estudiantes en el Perú que sufren de anemia porque no se alimentan correctamente. Y cuidado que sea el caso de ustedes. Hágase un chequeo de su hemoglobina, que debe estar en un hombre es 14 más 2 o menos 2. En la mujer va de 13 hasta 15, hasta 16 puede ir. ¿Ya, chicos? La deficiencia del hierro nos lleva a un trastorno llamado Anemia ferropénica. la anemia ferropénica. ¿Ya, chicos? La anemia ferropénica es uno de los trastornos muy, muy difundidos en el Perú, ¿ya, chicos? Muy difundidos en el Perú, sobre todo en las regiones donde no tienen que comer, o comen mucha chatarra, comen muchas galletas, comen mucha bollería, ¿no? La bollería nos lleva a la anemia a nosotros, ¿no? Mucha gaseosa. Esas sustancias que van los que tienen 18 de hemoglobina, se debe que tienen tanto como se... Claro, no es una enfermedad si tienen 18 de hemoglobina. Los que tienen 18 de hemoglobina probablemente viven en zonas o han vivido en zonas donde hay mucha altura, y donde hay altura, estamos hablando de 3.000 metros, 4.000 metros sobre el nivel del mar, esas personas tienen un exceso de hemoglobina de lo normal. Pueden tener hasta 20. ¿No? ¿Hay algún estudiante aquí que es de Santiago de Chuco? ¿Ninguno? ¿Algún estudiante de Santiago de Chuco? No hay. ¿Algún estudiante de Cerro de Pasco? ¿De Cajamarca? Esta aula parece que es el aula de los mudos, no quieren hablar, porque yo ya les he comentado, yo les voy a dar buenos datos, siempre y cuando usted también sea el ente activo en esta clase. Disculpe, profesor, pero es necesario que viva así a las alturas porque en el caso de mi tía, vive en la costa, ya en Chepén, ¿Ya? y ella tiene hemoglobina, ha llegado hasta 19 o 18. ¿Ya? Y les ha dicho, el doctor le ha dicho que por cada vez que se suba así su hemoglobina, debe de sacarse. Y dice que le han dicho que no es recomendable que esa sangre lo done,
Ya, claro. Lo que sucede que, y ese es un caso fortuito, ¿ah? Es un caso muy particular, porque la mayoría de personas que tienen una hemoglobina alta están en la altura. Y aquellos que están en la costa y tienen una hemoglobina alta, sí les puede, de alguna manera, les puede, no grave, ¿no? Sino les puede estar ocasionando algún malestar, ¿no? Que eso ya lo ve el médico en qué es lo que va a hacer ahí la paciente, ¿no? Pero no es muy común eso, ¿ya? Es bien particular ese caso, ¿ya? La mayoría tiene menos hemoglobina. Bien, seguimos a ver. Vamos a pasar, sí, a ver, dime, Celada. Buenos días, profesor. Buenos días. Tengo una consulta. Se sabe que la anemia perniciosa es por el déficit de cobalto y la anemia ferropénica por el déficit de hierro. Pero ¿cómo se puede diferenciar? O sea, algunos síntomas o algo para poder identificarlas. Claro, claro, claro. Mira, la anemia perniciosa es una anemia, su nombre mismo lo dice, ¿no? La palabra pernicioso es una de las anemias más peligrosas que hay. ¿Y cómo saber, ¿no? Si en ambos te pones pálido. Entonces, para eso, ¿qué existe? Existe unas pruebas. Hay pruebas de laboratorio que nos hacen a nosotros distinguir, ya nosotros sabemos que es anémico porque está pálido, la persona está cansada y una serie de signos que tiene muy similar a la anemia ferropénica. Entonces, ¿quién nos va a delimitar si es una anemia perniciosa o es una anemia ferropénica? Lo único es la prueba. Ahora, ¿hay sospechas? Claro, hay sospechas porque las personas, por ejemplo, que pueden llegar a tener una anemia perniciosa, son aquellas personas que no consumen alimentos ricos en carnes o ricos en proteína, donde está la vitamina B12, sobre todo los vegetarianos, ¿ya? Vegetarianos y asimismo también algunas personas que tienen problemas de gastritis o problemas de úlceras en el estómago. Esas personas son las que probablemente pueden tener una anemia perniciosa. Y la anemia ferropénica es más fácil de detectar, porque la anemia ferropénica se da simplemente por una mala alimentación, o sucede por una mala alimentación, y no por trastornos que podrían ser un problema de gastritis, un problema de úlcera estomacal. Entonces, lo que nos va a definir ahí es un examen que se hace en laboratorio de la vitamina B12. Porque tú, por ejemplo, cuando tú vas a hacerte un examen, tú te puedes hacer un examen y pedir que te hagan un examen de B12. Entonces, hay una cantidad de B12 en la sangre. Entonces, si te haces un chequeo con la B12, tienes una anemia y ves B12 baja, definitivamente es una anemia perniciosa. Y es más difícil y más peligrosa que la anemia ferropénica. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Ok, profesor, gracias. ¿Alguien levantó la mano por ahí creo, para No, comentar? profesor, tenía la misma duda, pero ya lo respondió. Ya, sí, eso se hace con un examen de B12, ¿no? Se hace un dosaje de B12 y ahí se ve si los niveles de B12 están alterados, ¿no? Y normalmente, pues, jovencito, nosotros podemos estar con deficiencia de B12 y no manifestarse la anemia perniciosa. Porque para que haya anemia perniciosa se debe estar con un B12 muy bajo. Ya, entonces, eso también tienen que tener presente. Pueden ustedes estar con deficiencia de B12 y no manifestarse la anemia perniciosa. Y estas moléculas, mira, el agua, joven, el agua es una molécula sumamente importante porque el agua forma parte de el asiento de todo metabolismo, de todas las reacciones que hay en el organismo, ¿no? El agua tiene una cantidad más o menos de 70%
en el peso corporal, ¿no? El agua es el medio de todas las reacciones metabólicas, chicos. Ahora, yo les voy a dar unos datos que, bueno, yo creo que, por favor, esto no lo voy a subir lo que voy a mostrar ahorita no lo voy a subir porque es una diapositiva que me han pasado por acá, donde les muestro lo siguiente, mira. A ver, no sé si ahí se ve lo que estoy haciendo. A ver, chicos. Sí, profesor, sí se ve. Mira, por ejemplo, esta hojita, yo quisiera que lo capturen por ahí en la pantalla, o vean o lo escriban, pero aquí se muestra un ingreso diario de agua de 2.300 mililitros. Dentro de la ingestión, o sea, lo que tomamos nosotros en líquido, es de 2.100 mililitros. Seguido de un agua metabólica de 280 mililitros. Esta agua metabólica es el agua que se obtiene de los procesos de metabolismo, como dice ahí, ¿no? Porque nosotros tomamos sustancias y dentro de sustancias también hay agua. Hay sustancias que al metabolizarse desprenden agua. No sé si me entendió ahí. A ver, ¿sí me entendió ahí? Sí. Ya, entonces es el agua metabólica, que es variable también. No, perdón, que no es variable, ¿no? Porque eso ya depende de la cantidad de agua que tiene una molécula. Y la pérdida de agua también debe ser 2.300 mililitros. A ver, si ingresa 2.300 mililitros y salen 2.300 mililitros, ¿cómo se llama esa característica de los seres vivos? A ver, por ahí algún estudiante que está atento, aquel que quiere ingresar, a ver. Mira, el año pasado, cuando yo dicté la clase, al 2A, si ustedes, por ejemplo, de todo el grupo, que hay como 90 alumnos, yo le veo a ustedes muy dispuestos, muy atentos, con buenas actitudes, yo les voy a dar un seminario gratuito a ustedes. Y les voy a dar un complemento. Pero si veo que durante la clase ustedes están apagados, no quieren participar, están vergonzosos y todo ello, es decir, la mayoría, bueno, yo me limitaría Una cosa. a dictar la clase que le corresponde a ustedes las 15 semanas. Ya, eso va a depender, por eso yo le digo, participe. Yo no soy el único que habla acá. Yo no soy un profesor que estoy acostumbrado a hablar nada más. Usted debe ser el ente activo. Usted debe preguntar. Ya, lamentablemente estamos en una situación de pandemia, de la virtualidad, y no, nosotros debemos ser activos. ¿Quieres aprender? La biología se aprende razonando, se aprende comprendiendo, no de memoria. ¿Me entiendes, joven? Entonces, mira, yo ya les dije, si yo veo que están apagados, no contestan, están ahí conectados, están en otra cosa, entonces simplemente yo cumpliré las 15 semanas con ustedes en mis clases, que tengo 5 horas semanal, y ya pues veré pues si ustedes captan bueno, ya no les voy a dar un adicional, pues, ¿no? Porque veo que no hay actitud. ¿De acuerdo? Entonces, ¿está claro? Ya, ahora quiero yo decir, les he preguntado, ¿cómo se llama la característica del ser vivo que mantiene el agua constante en el cuerpo? Homeostasis, creo. Homeostasis. Se llama homeostasis. Ya, así, haga trabajar su cerebro. Eso lo hemos hecho en la clase pasada. ¿Qué significa una pérdida insensible de agua que se hace por la piel y el pulmón? Es que tú no lo ves. ¿Tú ves que estás botando agua ahorita por tu poro de tu piel? ¿Lo ves? No. No lo ve. Entonces eso se llama pérdida insensible. ¿Usted ve que cuando respira, bota agua? No. No. Sin embargo, usted está expulsando agua. ¿Cuánto expulsa en 24 horas por la pérdida insensible entre la piel y los pulmones?
700 mililitros. 700 mililitros, o sea, estamos hablando más de medio litro de agua. ¿Será? Una Sí, pregunta. profesor. Sí. Sí, pues, así es. Ahora, por el sudor es variable. Yo puedo tener 100 mililitros como promedio, pero es variable. ¿Esto qué significa? Que si tú haces ejercicio, vas a sudar, entonces vas a expulsar 100 mililitros como promedio. Ahora, profesor, ¿y yo puedo expulsar más? Claro. Pero si expulsas más, ya estás en el riesgo de que estás perdiendo mucha agua. Agua, mis. Y eso te puede descompensar. Eso te puede llegar a descompensar la cantidad de agua. Y se produciría la deshidratación. ¿Entienden? Ahora, las heces, hay un promedio de 100 mililitros que se expulsa de agua. ¿Es sensible o insensible la pérdida de agua por las heces? ¿Sensible? Sensible. Es sensible, porque sí se ve. Profesor, ¿y por qué no le ha puesto variable ahí? Porque normalmente las heces tienen una consistencia pastosa y ya sabe más o menos cuánto de agua va en una deposición. Y no es como la orina. Entonces, las heces, no, profesor, pero yo hago mi deposición líquida. Pues está mal, bueno. Está mal eso. Usted no puede ir a hacer su deposición líquida. ¿O cree que está bien eso? No. No, está mal. Está mal. Ahí está mal usted. O se va a hacer usted seco como piedra. Mal. La orina sí está regulada, ¿no? Mira, el mecanismo de regulación junto al sodio, potasio y cloro. ¿Qué significa eso? Que cuanto más sodio y más potasio se expulsa, más agua se va también juntos con ello. Pregunta de examen de admisión hace un año. ¿Qué cationes o aniones o qué electrolitos son aquellos que se van juntos con el agua? Sodio, potasio. Y cloro. Sobre todo el sodio. El sodio le sigue al agua como tú le sigues a ella. Sí, profesor. Así es. Le gusta el sodio seguir al agua. ¿Cómo lo sigue? ¿Cómo lo sigue? El sodio no es como la sal. No es como la sal, es la sal. Esa sal. Entonces voy a Por repetirles, osmolaridad. voy a repetirles. Jovencitos, ¿cómo comparas el agua? Como tú y ella. Cuando tú le sigues a ella, así es, el sodio sigue al agua. ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Sale agua? ¿Sale? Sodio. Sodio, mister. Dime Chauca Mendoza y Jocelyn. No sé si me puede escuchar bien. Sí, te escucho, señorita, te escucho. Quería saber qué problemas el organismo puede tener porque he visto casos que la gente consume exageradamente el agua. Y, Toma agua, mucha agua. sí, ¿y cuáles serían las consecuencias para traer al organismo? Mira, las consecuencias cuando toma agua sin electrolitos, o sea, el agua pura, el organismo empieza a descompensarse y empieza a perderse las sales por la orina. Empieza a orinar bastante y se empieza a perder también exceso de sal. ¿Ya? Hay una hormona que controla el agua que se expulsa por la orina.
Pregunta de examen de admisión, 3 veces en el examen de admisión. Mira, ¿qué más? Le estoy dando la fija. ¿Cómo? ¿La anti? O también llamada la ADH. O la vasopresina. A ver, los chicos, los 90 chicos, ¿me están entendiendo el nivel que le estoy haciendo? ¿O de repente estoy... Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. 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 Entonces la ADH controla el volumen de la orina, del agua. Cuando esta hormona no está actuando de manera correcta, o sea, hay disminución de la hormona, se va a producir una enfermedad que se llama la diabetes insípida, donde usted va a estar orina, y se va a estar eliminando agua. ¿Pero tú crees que solamente se elimina agua? No. No. No, pues No, mister, porque usted nos está refiriendo que siempre que se expulsa agua, el sodio está tras el agua. así es. Y la señorita que me ha hecho la pregunta, que si una persona toma mucha agua, demasiada agua ya, entonces también el organismo empieza a eliminar agua por la orina en abundancia y a la vez, ¿qué se va arrastrando? Sodio. Se va arrastrando sodio. Entonces no es recomendable pues tomarse demasiada agua, ¿no? Una vez eso vi como un concurso por ahí en Estados Unidos que decían que tenías que tomar bastante agua. Una señora entró y tomó litros de agua, al final terminó muriendo por eso. Claro, el cuerpo se descompensa, joven. Las células están, mira, las células están en un medio isotónico se llama eso. Ya lo vamos a ver de un momentito, ¿ya? Ese es término. Entonces, está claro que el agua se va junto con el sodio, ¿verdad? Principalmente. Sodio y potasio. Sí, profesor. Ya, muy bien. Vamos a ver, mira, aquí en este cuadrito aparece una persona de 70 kilogramos en donde se le va a administrar agua normalmente, como ya le estoy mencionando, 2.300 mililitros. Esto puede ser variable, ¿eh? El agua corporal total es en 60% del peso. O sea, si yo digo 40 kilogramos, estoy diciendo 42 litros también. ¿Ya, chicos? ¿Esto es equivalente a qué? ¿A kilogramos a qué? Litros. A litros. Entonces, vamos a probar por acá a un estudiante. A ver, ya estará la señorita Ortiz Moncada, Gabriela, que me interesa que participe. Mira, llamo una vez, llamo 2 veces, llamo 3 veces, ya sabe. Aquí le voy a conocer a todos, porque yo tengo acá la lista y lo estoy observando. A ver, a otro estudiante, ¿ya? Ana Torres Paredes. Presente, profesor. Señorita, ¿cuánto usted está pesando? Actualmente no sé mi peso exacto. La última vez que me pesé fue cuando estaba el año pasado. ¿Cuánto crees que estás pesando tú ahorita? Unos 45 kilos por ahí. ¿Tan poquito? Sí, es que estoy muy delgada. Estás muy delgada. Bueno, ya, vamos a suponer que pesas 45 kilos. ¿Cuánto de agua tienes en tu cuerpo entonces en estos momentos? Matemática. Saca el 60% de 45. ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto salió?
27. 27. Uy, se demora mucho, jóvenes, ¿no? Mucho se demora. Ya, usted, mira, con el peso que tiene, usted puede saber cuántos litros de agua tiene en su cuerpo. Solamente sabiendo usted el peso de su cuerpo, ¿no? El peso de su cuerpito, ya sabe usted cuánto de agua tiene. Ahora, de esta agua se distribuye así, mira. En el líquido intracelular, el 40%, que sería 28. Profesor. Litros. Sí. Siempre para cualquier peso, por decir, yo peso 65, siempre le voy a sacar el 60%. Claro, siempre 60%. Promedio, ¿eh? Promedio. Hablando de un promedio, no exacto, pero es un promedio. De una persona adulta. Ah, ok, profesor. Ya, de una persona adulta. Ahora, dentro de esto también, tú puedes saber cuánto de agua tienes dentro de la célula, de todo tu célula de tu cuerpo. Tienes 28 litros. Y fuera de la célula, 14 litros. Entonces, ¿dónde tienes más agua? ¿Dónde tenemos más agua? ¿En el interior de las células o en el exterior de la célula? En el interior. En el interior. Claro, el agua intracelular es mayor que el agua. Ahora, dentro de mira, voy a darte un dato que también te va a servir. Ya tú sabes que dentro de las células está la mayor cantidad de agua, ¿no? Vamos a ponerle esto. Vamos a hacer esto. Esta es la célula, ¿ya? Y vamos a suponer cuánto de agua, este se llama el agua intracelular, ¿ya? Agua intracelular. ¿Cuántos litros hay en toda la célula? ¿Cuántos litros hay? ¿No la notaste? ¿Cuántos litros hay en toda la célula? Chicos, no están apuntando. ¿Cuántos litros hay dentro de toda la célula? 28. 14, 28. 28. Ya, de estos 28, el 95% de los 28 se llama agua libre. O sea, el agua está libre, está circulando. Y el 5% de esta agua, del 28, está ligada. O sea, ligada. ¿Saben qué ligar, no? Vega Chihuala, Rosa Maribel. Buenos días. Ligada quiere decir que está unida a algo, ¿no? Claro. Muy bien. Está unida. Ligar, ¿qué significa? Unir. ¿Ah? Unir. Unir significa ligar. Ya, entonces, si yo hablo del agua ligada, ¿me estoy refiriendo a qué? Al agua que está Unida. unida, pero ¿unida a qué? ¿Odio? ¿Unida a qué? A los organelos, ¿no? A las sustancias químicas. Puede estar unido a los lípidos, a las proteínas. Es el agua ligada. A ver, ¿me entendieron? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, han entendido entonces. Entonces, tenemos agua ligada, agua libre. 95% de todo el agua que hay dentro de las células es agua libre. ¿En cuál de los tipos de agua, la libre o ligada, o cuál de los tipos de agua se usa para el metabolismo? ¿La libre o la ligada? Ligada. La ligada, profesor. La libre, profe, la libre en las reacciones químicas. ¿En dónde se da las reacciones químicas? ¿En el agua ligada o en el agua libre? La libre. Ligada. En el agua libre. Listo. Pasamos. Entonces, en este cuadrito que te estoy mostrando aquí, ya sabemos que el agua intracelular, mira, 3/4 del líquido extracelular
corresponden al líquido intersticial. Y el líquido intravascular, 1/4 del líquido extracelular. No sé si ahí entienden o no entienden. Y en este cuadro está el líquido intersticial y está el plasma. ¿Se entendió? Algo que no entendió, chicos. Ahí dice ahí, líquido intra y extracelular, o sea que ese líquido está dentro de la célula, ¿no? ¿Y el extracelular está que está afuera o El extracelular está fuera de la célula. como si fuera una capa? No, a ver. Mira. Nosotros tenemos aquí, voy a hacerte un tejido, ¿ya? Voy a hacerte un tejido, ¿ya? A ver, chicos. Primero le voy a hacer un vaso sanguíneo así, ¿ve? Este es un vaso sanguíneo, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí. Ya, y alrededor del vaso sanguíneo te voy a dibujar un tejido. Así, ¿ve? Un tejido de la agrupación de células, así. Un tejido por acá, un tejido por acá, un tejido por acá. Qué pena que estos chicos que le estoy llamando y no contestan no están, ¿no? ¿Así están en las demás clases? ¿O se han equivocado de carrera de repente? Pero el uno de ciencia no es así, ¿ah? El uno de ciencia es muy participativo. Listo, mira chicos. Mira, te voy a hacer ahorita una aclaración. ¿Qué hay aquí en el vaso sanguíneo? ¿Hay células o no hay células? Sí. ¿Quiénes están acá? ¿Los glóbulos? Rojos, blancos. Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Pero también están ¿quién? Las plaquetas. También están las plaquetas. Le vamos a poner la plaqueta, no, los glóbulos blancos, ¿no? Porque acá también están los glóbulos. Blancos. Los glóbulos blancos, así, los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos. Ya está. Entonces, si estamos hablando del agua, nosotros sabemos que el agua está presente también en la sangre, ¿verdad? Ahí ve. Esa agua que está fuera de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, ¿cómo se llama? ¿O cómo se llama esa sustancia que está rodeando a las células de la sangre? ¿Cómo se le llama? Intersticial. Plasma. Se llama plasma. Intravascular. Muy bien, muy bien. Esa es la intravascular. Intra significa dentro del vaso sanguíneo. Pero está además fuera de la célula. Decir intravascular, agua intravascular, me refiero al agua que está en el vaso sanguíneo, pero fuera de la célula. Entonces, si tú tienes aquí las células, ¿qué hay aquí? En esto, ¿cómo se llama? Este espacio que voy a pintar en estos momentos. A ver, lo voy a pintar. Esto es. Intersticial. ¿Cómo se llama el espacio Intersticial. intersticial? ¿Y qué hay en el espacio intersticial? Está el líquido intersticial. Sí. ¿Y qué es eso? ¿Acaso no es agua? ¿Sí? Sí. ¿Entiéndelo? Sí. Es agua. Mister. Entonces, si es agua esto, eso significa el líquido intersticial. Entonces, hay líquido intersticial y hay líquido, ¿cómo se llama? Dijo la señorita hace un momento. El líquido Intravascular. intravascular, intersticial y el líquido intravascular. Y le pregunto, ¿el líquido intersticial y el líquido intravascular, acaso no es el mismo
que forma el EC. ¿Qué significa el EC? Líquido extracelular. Líquido extracelular, porque ambos están fuera de la célula. Célula. Entonces ya me entendiste qué es el intersticio. Es el espacio que hay entre las células de un tejido. ¿Comprendido? Sí, profe. ¿Sabe cómo se le llama también al espacio que hay entre las células, ya sea intravascular o intersticial? Al EC se le llama también así de. Profesor, Sí, ¿puede haber un exceso de ese líquido? claro. ¿Sabes cuándo se da el exceso de ese líquido? Cuando una persona está baja en proteínas. Cuando una persona entra a un estado de desnutrición, empieza a hincharse. ¿Ha visto que las personas hacen edema? Edema se llama cuando una persona empieza a acumular agua en el intersticio. O sea, hay un trasvase extravascular. ¿Me entiende? ¿De dónde sale el agua? Sale del plasma. El agua que hay, el agua intravascular, se trasvasa y sale ¿a dónde? Al líquido al líquido intersticial. Y cuando se acumula mucha agua en el líquido, en el espacio intersticial, ¿cómo se llama a ese trastorno? ¿Cómo se llama? Edema. Edema. Y tú has visto quizás algunas personas se edematizaron, se le hinchan los pies, se le hinchan las manos, se le hincha el abdomen. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Todos esos Sí, líquidos profe. que estamos viendo, jóvenes, esos líquidos que estamos viendo, están totalmente regulados por la homeostasis. Si hay alguna pérdida, hay algún problema en esa sustancia, no solamente en el agua, sino en otras sustancias, empieza el edema. Y las personas desnutridas tienden a hacer edema, como el caso de enfermedades del Kwashiorkor por falta de proteína. Por falta de proteína plasmática, por ejemplo, en el caso de la albúmina. Porque la albúmina es una proteína del plasma sanguíneo. Y cuando la albúmina disminuye en el plasma sanguíneo, se pierde la presión coloidmótica del plasma. ¿Sabes cómo se llama la presión que mantiene la albúmina en el vaso sanguíneo? Coloidosmótica. Se llama coloidosmótica. Coloido es osmótica. Entonces, la sangre hace una presión interna gracias a la albúmina. Y si se perdiera la albúmina por una desnutrición, ¿qué pasa con el agua que hay en el vaso sanguíneo? Se pierde la presión y va a salir. ¿A dónde sale? ¿A dónde sale? Líquido intersticial. Al espacio intersticial. Y por lo tanto aumenta el líquido intersticial, produciéndose ¿un qué? Un Edema. Un hinchazón que le llamamos nosotros. Profesor, y yo cuando me hago una herida o tengo un golpe, se dematiza, se hincha. Me da un golpe en la pierna, en la canilla, porque estoy jugando, ¿se hincha o no se hincha? Sí. Eso se llama edema. Eso quiere decir que el líquido de los vasos sanguíneos han salido por ese problema, por ese trauma, y se forma un edema por una inflamación. Profesor, una consulta. Sí. En el caso, por ejemplo, un vecino mío
tiene su perrito y su perrito lo ha sacado y se ha peleado con otro perro. ¿Ya? Y le ha mordido cerca del cuello. Y esa parte que está mordida está hinchada. Y hace poco creo que ha tenido un accidente el perrito o solito, como si hubiera explotado lo que estaba hinchado y ha salido un líquido amarillento. Sí, eso de la inflamación, porque la inflamación genera un edema de inmediato. Hay un trasvase. Y mira, ese trasvase que sale, muchas veces hay personas que tienen una herida y se hincha y tienen que extraerlo ese líquido por una jeringa. ¿Cuántas veces no han visto extraer agua de un edema, de un golpe, ¿no? Lo extraen por una jeringa. Profesor, Sí, después de un golpe se le aplica hielo para generar vasoconstricción y evitar el edema, ¿ese es el motivo? ajá, muy bien, usted va a ser un buen médico, correcto. La aplicación de hielo a una herida recién hecha o un golpe recién producido es muy saludable. El hielo se aplica siempre a golpes o problemas de trauma que ha habido, pero agudo, no crónico. Agudo. ¿Qué significa agudo? En el momento. ¿Entendido? Usted se golpea la cabeza, se golpea el brazo para evitar que haya edema, hielo. Hay una vasoconstricción, muy bien, hay una vasoconstricción. Y eso evita que salga, que haya un trasvase, ¿no? Que los vasos sanguíneos no dejen salir ese líquido. Listo, ¿qué tal les parece, chicos? Interesante, la verdad. ¿Qué les parece del agua? Este es el tema. Mira, y el agua, jóvenes, el agua varía por la edad, ¿ah? No vayan a pensar que tienen el mismo porcentaje. Los niños, los recién nacidos, tienen otro porcentaje de agua. ¿Quiénes tienen más agua? Los niños. Ya un anciano tiene menos agua, mira, hasta la mitad de su peso llega a tener agua. Hasta 55, 50%, hasta 40 veces, ¿no? Se secan ya. Y usted me podrá responder ahorita por qué disminuye el agua en un organismo. No me responda porque ya está viejo. ¿Por qué cree que un adulto tiene menos agua? Porque en su organismo realiza menos procesos químicos. Muy bien, menos metabolismo, correcto. Muy bien, hay buenos chicos acá en esta aula. Bueno, chicos, pero yo quisiera que se reporten los demás también. Sí, correcto. Menos metabolismo, menos agua. Más metabolismo, más agua. Listo. Vamos a volver a nuestra Metabolismo más diapositiva. agua, menos metabolismo, menos agua, ¿no? Claro, así es. Así es. Listo, entonces vamos a pasar rápidamente ya. Esto ya es un poco más rápido. Les expliqué lo que ustedes como estudiantes del grupo A deben saber. Chicos, no me hagan quedar en vergüenza. Cuando usted termine el ciclo, usted debe saber, debe practicar lo que yo le he enseñado. No voy a quedarme en vergüenza. ¿Quién le enseñó? El profesor Chupilín. ¿Quién le enseñó al profesor Chupilín? No, el profesor Chupilín se iba a leer las diapositivas. Cuidado. A mí no me gusta leer diapositivas, me gusta que el alumno aprenda el fundamento y que jamás se olvide lo que está viendo usted. La imagen, por ejemplo, en esta imagen, ¿qué quiere que te explique? La imagen lo dice todo. ¿Cuántos enlaces covalentes tiene el agua? 2. Estos son enlaces covalentes. ¿Sí? El ángulo de enlace. ¿Qué quieres que te explique? Nada. Está todo ahí, ¿está claro, no? Disculpe. Sí. ¿Puede decirme qué es cohesión molecular? Ya, claro, sí, te voy a decir que es cohesión. La cohesión es la unión. Cohesión significa unión también. Unión. Cohesión significa unión. Unión. Adherir. Entonces, cuando yo hablo de cohesión molecular, estoy hablando
de que las moléculas de agua, ¿cuántas moléculas de agua hay acá? ¿Cuántas moléculas estoy señalando? 4. Sí, 4. se unen a una molécula, se unen a una. ¿Por qué? Porque las cargas positivas están por el hidrógeno y las cargas negativas por el oxígeno. Entonces, cuando yo voy a tener varias moléculas de agua, estas moléculas van a empezar a atraerse. Electrostáticamente se van a atraer. ¿Cómo se atraen? Se atraen con su polo negativo, con su polo positivo del otro hidrógeno. ¿Sí? Oxígeno con hidrógeno, oxígeno con hidrógeno. Estos enlaces se llaman enlaces intermoleculares, o también llamados puente de hidrógeno. Son enlaces débiles. Son enlaces débiles, no son enlaces fuertes como el enlace covalente que ves acá. El enlace que hay entre oxígeno y hidrógeno en la molécula de agua, ¿es fuerte o es débil? Fuerte. Fuerte. Es fuerte como el amor. Es fuerte como el amor. Cuando tú algún día te enamores y hagas tu vida, tu parejita, enamórate como un enlace covalente y no como un enlace puente de hidrógeno. ¿Entienden? Captado. Sí. Anotado. Anotado. Sí. Por ahora que estás en tu adolescencia, estás todavía ilusionado, entonces haz una relación con él o con ella, pero como un enlace puente de hidrógeno. Suave nomás. Suave. Suavecito. Que en cualquier momento te puedes desunir. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Están asustados ustedes, chicos. ¿Está bien? Sí, mister. Sí, mister. Los enlaces puente de hidrógeno se dan entre moléculas y es débil. Los enlaces covalentes son fuertes como el amor, pero que se dan entre una misma molécula. Muy bien. De acuerdo a estas dos naturalezas que tiene el agua, de ser bipolar, porque tiene dos polos, y de acuerdo a la cohesión que hacen entre moléculas, de eso dependen las propiedades que tiene la molécula del agua. Propiedades químicas. Un electrolito débil. ¿Qué significa un electrolito débil? ¿Qué es un electrolito primero? Un electrolito es una especie química que está cargado positivo o negativo. Repito, ¿qué es un electrolito? Es una especie química que está ¿qué? Cargado positivo y negativo. Negativo. ¿Y esto en química cómo lo llaman esto? ¿Cómo lo llaman esto en química? ¿Cómo le llaman en química esto? Estos dos positivo y negativo, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman, chicos? Chicos, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Iones, pues, iones. ¿Y cómo le llaman a los iones positivos? Cationes. Iones. ¿Cómo le llaman a los iones negativos? Aniones. Muy bien. Entonces, los iones pueden ser, en química lo llamamos iones, cationes y aniones. Y en biología, ¿cómo le vamos a llamar a los iones? ¿Cómo le vamos a llamar en biología, el término en biología? Que Electrolito. Entonces, cada vez que yo te diga la palabra electrolito, que tu cabecita venga a la memoria, ¿qué va a venir a tu memoria de tu cabecita? Los iones. Iones. Aniones. Ya está. ¿El agua puede formar electrolitos del agua? Sí, pero difícilmente. Entonces, como el agua forma iones difícilmente, se le llama electrolitos débiles. Entonces, ¿cómo son estos electrolitos de acá? Débiles. ¿El agua cómo se considera? ¿Un electrolito? Débil. Profesor, ¿y también hay electrolitos fuertes? Claro. Los electrolitos fuertes son aquellos que se van a ionizar, o sea, van a formar iones fácilmente. De inmediato, contacto con el agua y se separan en iones. Eso es un electrolito fuerte, el que se separa rápido. ¿Qué electrolitos fuertes
se conocen. Elia Cabe. ¿Ve? ¿Qué son estos? Sodio, cloro y potasio. ¿Qué electrolitos son los de acá? ¿Fuertes o...? Fuertes. Fuertes. Y hay un electrolito débil acá, le voy a copiar. Este es un electrolito débil. ¿Cómo se llama ese electrolito? Débil. Bicarbonato. Bicarbonato, muy bien. Bicarbonato, el ion bicarbonato o el bicarbonato es un electrolito débil, ¿ya? Listo, continuamos. El agua en el espacio puede llegar a formarse un tetraedro irregular, ¿ya? En el espacio. Ya, no voy a hablar más de esto porque esto es la parte de química, ¿ya? Pero forma un tetraedro irregular. Bueno, el agua tiene una elevada constante dieléctrica, es decir, el agua puede disolver las sustancias con facilidad. Repito, ¿el agua qué puede hacer? Disolver sustancias. Y toda sustancia que tiene capacidad para disolver tiene una elevada constante dieléctrica. El agua tiene calor específico elevado. ¿Qué significa eso en biología, un calor específico elevado? Porque yo no le voy a hablar con términos físicos, le voy a hablar con términos biológicos. El calor específico en biología lo entendemos como la capacidad que tiene una sustancia para almacenar calor y para liberar calor. Cuando una sustancia como el agua, que tiene un calor específico, ¿qué quiere decir eso? Que el agua, ¿qué almacena? Calor. Energía. Calor, no energía. Calor. ¿Ya? Así, calor almacena. Ese calor que almacena el agua evita que otras estructuras se dañen por aumento de temperatura. Mira, entonces una de las funciones que tiene el agua en el cuerpo, ¿cuál es? Cuando tú te expones al sol, al calor, ¿cuál es la función del agua en ese momento? Calmar la sensación de calor. Claro, guardar el calor en el agua y evitar que los órganos del cuerpo se dañen. ¿Me entiende? Sí, profesor. Mister. Y cuando ya hay demasiado calor, ¿qué empieza la persona a sentir? Cuando ya hay demasiado calor, ¿qué empieza a sentir la persona? Sudor. Empieza a sentir que le caen gotas del cuerpo, ¿no? ¿Y cuál es la razón por la cual una persona suda? Para poder contrarrestar el calor que tiene el cuerpo. Para poder liberar el exceso de calor que se ha generado en el organismo. Profesor, yo no sudo mucho, dijo un estudiante por ahí. ¿Y qué es lo que puede ocurrir si usted no suda? ¿Ah? Puede dañarse los órganos, mister. Muy bien, Robles, muy bien. Pueden que se dañen los órganos que hay en el cuerpo, cerebro, corazón, vaso, el sistema nervioso, jóvenes. Y las proteínas empiecen a desnaturalizarse. Porque con el calor las proteínas se desnaturalizan. ¿Tú has tenido alguna vez fiebre y estás bien caliente? Ojo, estoy hablando del caliente, de la fiebre. Sí, profe, sí. Caliente está, ¿no? Y cuando disminuye la fiebre, ¿qué sientes cuando disminuye la fiebre? Empiezas a transpirar. Porque mientras tú no transpiras, no se te va a ir la fiebre. Porque una persona que está con fiebre y no suda. Te dan un antipirético, te dan un paracetamol,
¿Y qué va a pasar en ese momento? Empieza a Respirar. y por eso baja la La temperatura. Sí, baja. Entonces, por el exceso de temperatura, sudas, pierdes agua y pierdes calor. ¿Qué pasa si sudas demasiado? Muy buena pregunta. ¿Qué? Baja cantidad de la temperatura, pues. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que si pierde agua usted se va a helar? No. Piense. ¿Quién se va con el agua? El sodio. Ya está. Entonces, eso es lo más peligroso. Eso es lo más peligroso que la temperatura. Cuando se pierde el agua, se pierde el Sodio. Elber Agustín. Profesor, buenos días. Quería preguntarle, yo he escuchado varias veces el término cuando una persona está mal se les dice que está sudando frío. ¿Cómo sería en ese caso un sudor frío? Ya, muy buena respuesta, no, perdón, muy buena pregunta, ¿no? Mira, el sudar frío es un término que lo usan vulgarmente las personas, ¿no? Pero el sudar frío, como lo dicen entre comillas, es lo mismo. El agua se está perdiendo y la persona está en una temperatura normal. ¿Por qué se dice que una persona suda frío? Porque no tiene calentura, no tiene fiebre, pero empieza ¿a qué? A sudar. A sudar. A sudar. Sudas frío, dice. Pero ¿por qué suda frío uno? Y eso tiene que ver no con la pérdida de calor. Eso lo que tiene que ver es por una estimulación al sistema nervioso, sobre todo al sistema nervioso autónomo, al sistema nervioso vegetativo. Ahí ya entra otro tema, ¿no? Porque, por ejemplo, en un susto que tú tienes, ¿puedes sudar o no? Sí. Sí, profesor. Ya. Yo recuerdo, ya que me he hecho acordarte, jovencito, yo recuerdo que en una oportunidad me senté a conversar con un señor donde yo le dije todas sus verdades en su cara pelada. Solitos, uno a uno. ¿Y sabes qué es lo que veía yo en el señor? Sacó un rollo de papel higiénico y empezaba a sudar. ¿Usted cree que por calor? No. Los No. nervios. No. Él estaba transpirando por De susto, miedo. de miedo. Y eso, ¿quién no está ya? ¿Qué se está descompensando en ese momento ahí? No el calor, sino el sistema Nervioso. El sistema nervioso. Profesor, es lo mismo cuando sales así a exponer. Sí, lo mismo. Claro, lo mismo. Lo mismo. O sea, por ejemplo, en esta pandemia que está terminando la pandemia, cuando tú conozcas a tus amigas, a tus amigos que le hablabas por el chat, ¿no? Conozcas a tu profesor, a tu compañero, y te encuentres cara a cara, y yo he sido tu compañero, ¿no? De repente hasta por el chat te enamoraba, ¿no? Y cuando te ve frente a frente, ahí va a sudar frío. Se va a asustar. ¿No cree? ¿O no crees que pasará eso? Sí, profesor. Puede pasar, puede pasar. El sudar frío. Profe, Sí. ¿y qué pasa cuando hay personas que tienen así como hay hipertensión, hay hipotensión? Entonces yo he visto a varias personas que cuando se les baja la presión también sudan frío. ¿Eso Ya, eso es del sistema por nervioso normal también. o es por el susto? Sí, eso del sistema nervioso, señorita. Profesor, Sí. disculpe, ¿eso del sistema nervioso también es cuando sudan las manos y pies? Sí. ¿O es alguna otra alguna? Sistema nervioso ya. Ese es un desequilibrio homeostático del sistema nervioso. Está perdiendo el control. Esa es otra cosa. Pero cuando yo les hablo del calor específico, les estoy hablando de qué?
de la pérdida de agua, si sudas, ¿es por qué? Por exceso de Calor. calor. No necesariamente se pierde agua por exceso de calor. Cuando tú juegas un partido de fútbol, y recuerda que no solamente pierdes agua, porque perder agua es fácil, tomas un poco de agua y se repone. ¿Pero tú crees que es así? ¿Tú crees que es fácilmente hidratarse? Le pregunto, ¿tú crees que es fácilmente cuando te deshidratas y tomas agua y ya te hidratas? ¿Tú crees que es eso? No. Tomar agua no es hidratarse. Pero tomar agua con electrolitos regulados, eso es hidratarse. Existen muchas sustancias hidratantes cuando tú sudas demasiado. Después de un partido de fútbol, de un juego que hayas tenido, ¿no? ¿Qué es lo más recomendable tomar en ese momento? ¿Agua o agua con electrolitos? Agua con electrolitos. ¿Y cómo se llama el agua con electrolitos? Se llama un rehidratante. ¿Y qué rehidratante tienes en el mercado? Mira, te voy a mencionar. Tienes el Espore, tienes el Gatorade, tienes el Electrolyte y por último el más concentrado y el que está que es recetado por médico es el Electro Oral, que tiene las sales adecuadas para rehidratar. ¿Entendiste? Lo malo del Gatorade y el Espore es de que tienen mucho azúcar, entonces al fin y al cabo pues no viene a ser tan beneficioso como uno espera. Claro, correcto, pero eso es lo que hay en el mercado, digo, ¿no? Después tú puedes rehidratarte con un vaso de jugo de naranja, por ejemplo, que es lo ideal, un vasito de jugo de uva, un jugo de carambola, un juguito de manzana. ¿Tomando jugos te rehidratas o no? Le pregunto. Sí. Sí, pues. Sí. Pero ¿acostumbramos a hacer eso? No. No. Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Se me fue el internet por un momento. Ya, le dije que si nosotros podemos, se puede rehidratar tomando jugos de frutas. No podemos. Sí, porque los jugos de fruta, ¿qué tienen? Tienen Electrolitos. Muy bien. Y hay Profesor, especiales. una Sí. pregunta. ¿Es un remedio tradicional o por así decirlo el suero casero, que básicamente es agua hervida con agua? Es agua hervida con una cucharada de azúcar y la punta de sal y gotitas de limón. Eso también nos podría rehidratar, ya que tiene electrolitos, ¿no? Claro. Mira, yo te voy ¿Vas a a hacer recomendarme? rápidamente, ya que me preguntas esto, yo te voy a responder. Te voy a responder rapidito. Mira, nosotros en la sangre tenemos una concentración de cloruro de sodio al 0,9%. Ese es la concentración normal que tenemos nosotros en la sangre. ¿Qué significa ese 0,9% de sal en el cuerpo? ¿Qué significa eso, chicos? Chicos, ¿qué significa? En un litro, ¿cuántos gramos de sal tengo? Rápido, a ver, matemático. Estos son 1000 mililitros, ¿no? A ver, tengo 90 alumnos y por favor no me puede hacer ese problema. 9 gramos. Muy bien, gracias, Helada. ¿Cuánto tenemos? 9 Gramos. 9 gramos. 9 gramos. 9 gramos. Ahora, si tú quieres tomar un litro de agua, mira, si tú quieres tomar un litro de agua, pero con electrolitos que tenga la misma concentración que tiene tu cuerpo, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Rapidito, mira, usted va a ser médico, usted va a ser farmacéutico. ¿Qué va a hacer en ese litro? Va a colocar un litro, ¿ya? ¿Cuánto va a colocar de sal? ¿Cuánto de sal? 9 gramos. 9 gramos. Lo colocas los 9 gramos
y lo llena con, Agua. con agua. Primero coloca la sal, luego lo llena con agua. ¿Hasta dónde lo va a llenar? Hasta donde diga un. Un litro. ¿Y qué tiene acá? Una solución de 0,9 por 100. ¿De qué? Ya, y tome eso usted en el momento de la deshidratación. ¿Me has entendido? ¿Qué han preparado en ese momento? ¿Qué hemos preparado ahorita nosotros? Hemos preparado una solución de cloruro de sodio a la misma concentración que tenemos nosotros en nuestro organismo. Ahora, profesor, por ahí me han dicho dulce. Claro, ¿por qué crees que agregan también dulce acá? ¿Por qué crees que agregan dulce? Porque, La sacarosa. ¿Sabe para qué? es una sustancia para dar energía. No, no es así. Y le voy a explicar. Nosotros en los enterocitos, voy a hacerte por acá rapidito, ¿ya? Mira, tú sabes que nosotros tenemos en el intestino delgado tenemos esto. ¿Sí o no? ¿Qué tenemos? Microvellosidades. La microvellosidad. Acá están las células. Muy bien. Profesor, por acá viene el cloruro de sodio. Muy bien, viene ya así, viene separado ya. Ya, yo quiero que el sodio, ¿a dónde ingrese el sodio? ¿A dónde quiero que ingrese el sodio? ¿A dónde quiero que ingrese? A la sangre. A la sangre. Ya, entonces, el profesor me dice que el sodio solito no. Entonces, ¿qué debo agregarle? Agua. Agua. ¿Saca? Azúcar. Azúcar, sacarosa. ¿Y la sacarosa de qué está formada? De glucosa. Glucosa más fructosa. ¿Cuál voy a usar? La glucosa. Entonces, miren chicos, miren. Aquí en los enterocitos, oye, ya me estoy viendo a fisiología médica. ¿Lo explico o no? Sí, por favor. Sí, profesor. Un transportador, una proteína que se llama el CGLT. Así se llama, CGLT. Esto lo vamos a ver en membrana, ¿ya? Este CGLT es una proteína. Una proteína que recibe ¿a quién? ¿A quién recibe? Al sodio. Al sodio. Pero no lo recibe solo. Si llega el sodio, la CGLT le dice, aguántate un momentito, ¿no? ¿Por qué viene solo? ¿Por qué viene solo? ¿Con quién debe venir? Con la glucosa. Y la glucosa hacen esto. Entran los dos juntos, de parejita entran, ¿no? De parejita entran. Esto se llama un cotransporte, que entra glucosa más sodio. Entonces, esa es la razón por la cual tú, cuando vas a tomar una sal para hidratarte, ¿qué debes agregar? ¿Saca? Azúcar. Por esa es la razón. No es porque te dé energía, sino es para que pueda, a ver qué. Para pasar el sodio. ¿Puede haber qué? ¿Que puede haber qué? Absorción. ¿De quién? Del sodio. Sodio. Ya, si se ve el sodio, ¿quién le va a seguir también? El agua. ¿Ah? El agua, profesor. El agua. Ya, ¿qué te parece? ¿Qué te parece la fisiología del organismo? Perfecto. Fascinante. Ahora, Profesor, si tú... Sí, dime, joven, dime. La figura que hizo de amarillo, ¿cómo dijo que se llamaba? ¿Cuál de amarillo? Ese que parecen como ¿Estas células? Sí, profesor. Ya, estas son las células del intestino delgado. Se llaman así, se llaman enterocitos. Eso es lo mismo que la flora intestinal que... No, joven, la flora intestinal son bacterias. Los enterocitos son células, joven. Son células de absorción. ¿Entendieron? Profesor, una pregunta. Sí. Pero
¿cuál es la función del zumo de limón en este proceso? ¿O simplemente es para acompañar? ¿De limón? Sí. No, el limón cumple eso es un acompañante. El citrato también favorece la absorción. Aparte de acompañar, también favorece la absorción, pero lo más importante acá es la glucosa. Porque la ¿Se podría lactosa decir también, que el zumo de limón también cumple la función de ecotransporte? no directamente, pero hacen otros mecanismos que facilitan, porque ese es un mundo, ¿no? Completo, ¿no? Pero hay otros mecanismos. El que hace función de ecotransporte es la glucosa y el sodio. Gracias por resolverme la duda, profesor. Ya, es un transporte, el cotransporte, por ejemplo, el transporte de glucosa más sodio es un transporte activo, por si acaso. Un transporte activo secundario, digamos. Los alumnos que ya me entienden lo que han hecho ya su ciclo. Hay algunos que han hecho ciclo ya en alguna academia, ¿no? ¿Han hecho? ¿Hay chicos acá? Sí, profesor. Sí hay, ¿no? Sí. Porque no todos son inocentes en estas clases, ¿ah? ¿O sí? Sí, profesor, hay algunos que somos inocentes todavía no. Hay algunos que son inocentes todavía, ¿no? Sí. Ya. Pero me han entendido más o menos el mecanismo como es, ¿no? Sí, mister. Ya. Entonces vamos a Profesor, sí. es como el hierro que necesita un cítrico para que pueda ser absorbido. La vitamina C. Ah, ok. Mira, la lactosa también es otra sustancia que es otro azúcar. La lactosa también es un azúcar que favorece la absorción de medicamentos. ¿Ya? La absorción de medicamentos. Entonces, mira, yo antes de continuar, para que te dé más gusto todavía de la clase, te voy a mostrar esto, mira. A ver, dame un segundito, mientras tomo mi agüita un poquito, ¿ya? Dame un segundito, ¿ya? Está bien, mister. Sí, profesor. Sí, Ya. profesor. Mira, te voy a mostrar esto, mira. A ver si lo puedes leer. ¿Qué dice ahí? Cloruro de sodio. Arriba nomás. Cloruro de sodio 9%, 0,9%. Ya. ¿Y qué te he enseñado yo hace un momento? ¿Es cierto? Sí. Sí. Ya, ¿y qué es lo que tengo en mi mano? Todo esto es un suero, pero inyectable. Esto se inyecta, por ejemplo. Y cuando tú inyectas este suero, ¿qué estás inyectando al cuerpo? ¿Agua con qué? Cloruro. Con cloruro. Con cloruro. O sea, es sal. Esto solamente tiene... Ah, profesor, ¿y por qué no tiene la glucosa acá? Porque si tú lo ves, no tiene la glucosa. ¿Ves? A ver, que alguien me responda coherentemente, ¿por qué no tiene acá glucosa? Si yo te he dicho que la glucosa es necesario para la absorción. Profesor, que yo recuerde la dextrosa es la que tiene azúcar. Joder, la Porque no pasa por el intestino. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Para qué necesito glucosa ya, pues, no? Si la sal está yendo directamente ¿a dónde? La sangre. A las venas. A la sangre. Está directo, conectado. Entonces, ¿necesito glucosa para que se absorba? No. Ahí está la inteligencia del hombre, ¿no? ¿Cuánto ha hecho, no? Para la ciencia. La ciencia ha aumentado. Yo cada vez que leo mis libros de biología, me transformo, me excito. Profesor, es por eso que cuando va directamente sí es un poco más rápido el efecto que hace sobre la no es un poco más rápido, es rápido. Es más rápido. ¿Sí? Ajá, porque Ahora, ¿cómo es mejor hidratarte cuando estás recontra deshidratado? ¿Tomando electoral o inyectándote? Inyectando. Obviamente. Ojo que la deshidratación mata. La deshidratación ha ocasionado muchas muertes. Cuando tú vas al hospital deshidratado en grado 3, ni esto te salva. ¿Me entiende? ¿Me entiende, joven?
Sí, profesor. Profesor, una consulta. Sí. No sé si será un mito o será realidad, pero algunos dicen, o sea, cuando los van a internar al hospital o le ponen suero y regresan a su casa, dicen que como que el suero les engordara, o sea, hace que coman, pero que engorden más rápido de lo que hacían antes de la inyección de suero intravenosa. ¿Es cierto o es un mito? No, eso es un mito. No, eso no. Digo, chicos, ¿y cuántos tipos de estos hay? Porque a veces confunden, ¿no? Dice la persona, yo estoy con suero, dice, ¿no? Si está con suero, pues le cuelgan, le van a poner su suero. ¿Y qué le están colocando en este caso? ¿Cloruro de? Sodio. Pero también hay un frasco igualito a esto que se llama dextrosa. ¿Qué le están colocando cuando usted está con uno que dice dextrosa acá? ¿Le están colocando sal? No, azúcar. Azúcar. Entonces ya el médico va a ver cuándo tú necesitas esto y cuándo necesitas el otro. Ya, eso es otra cosa ya. ¿Ese es el suero fisiológico? ¿El de ahí que tiene? ¿Ah? ¿Es de ahí que tiene? ¿Es el suero fisiológico? Claro, este es el suero fisiológico, por favor. ¿Qué es el suero fisiológico? Es una solución al 0,9% de sal. ¿Ya me entendió ahora en términos biológicos qué es un suero fisiológico? Sí, pero... Es cloruro de sodio al 0,9%. Mister, una pregunta, ¿cuál es el nombre de lo que no es de la osa que acaba de mencionar? ¿Lo que no es esto? Ajá, la osa. Se llama dextrosa. Dextrosa, ok, Dextrosa gracias. al 5%. Mira, Profesor, sí, una pregunta. En caso de que este suero se sea ingerido de repente, o sea, sea preparado en casa, la cantidad de sacarosa en este caso sería al mismo porcentaje de la sal o un porcentaje menor o mayor. ¿cuál, niña? No te entendí la pregunta. O sea, usted dijo que para hacer un suero sería, por ejemplo, 1 litro de agua con 9 gramos de sal. Entonces, si es que se hace en casa, o sea, no se inyecta, sino se tomara, tendría que tener la sacarosa. ¿Cuánto porcentaje sería en ese caso? Ah, de sacarosa. Ujú. Una cucharadita nada más. Que más o menos, una cucharadita estamos hablando de unos 12 gramos más o menos, ¿no? 12, 15 gramos. Y mira, y si tú mides, por ejemplo, 9 gramos de sal, más o menos ya en una cucharadita, entonces ya una vez nomás que sepa, ¿no? Cómo es, ¿no? La equivalencia y ya no pesa, ¿no? Pero si tú quieres exacto, es pesado con una balanza, que pesa en gramos. Ay, ya, gracias, profesor. Y otra consultita, ¿este suero se lo podrían tomar, por ejemplo, deportistas? O sea, para hidratarse. ¿Cuál? ¿El de acá? Ajá. No, porque ¿qué estarías tomando acá? Agua con sal nada más. ¿Y por qué no lo podrías tomar? Porque es inyectable. Porque no no tiene es porque es inyectable. azúcar. Falta el azúcar, pues. No se Pero si mira, pero si tú le eres echa el azúcar, recontra- profesor. Claro, si tú eres recontra inteligente, lo sacas y le metes azúcar. Y ya tienes un suero casero para tomarlo. ¿Te das cuenta el conocimiento cuánta facilidad te da? Y no estás dependiendo de la farmacia. ¿Cuánto te cuesta un suero oral en la farmacia? 8 soles. ¿Y qué te venden? Agua con sal. ¿Cuánto te cuesta así hacer un suero casero? Me pregunto, ¿cuánto te cuesta? ¿Te cuesta mucho? Jugas nada más. Menos de Ni un sol, ¿no? Ni un sol. ¿Y por qué la farmacia te cobra 9 soles un suero? El empaque. la distribuidora que lo proviene. Colorante. Colorantes. Todo menos el contenido. Pero ganan, pues no ganan, ¿no? Es su ganancia, ¿no? Negocio. Bien, chicos, interesante todo. El agua tiene una tensión superficial elevada, pues la fuerza que tiene los líquidos se oponen.
el agua tiene un calor de vaporización de 540 calorías por gramo. Esto por favor tienen que repasarlo. Esto también, el grado de fusión del agua, 80 calorías por gramo. El agua también puede ascender por algunos tubos muy finos llamados capilares. Por eso dice que el agua tiene capilaridad. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. La densidad, pero a 4 grados centígrados. Claro, pero ¿sabe cuál es la diferencia del suelo fisiológico? El suelo fisiológico es que a veces el agua está contaminada también, pues, ¿no? Y tú preparas un suero con agua de caño, no, pues no te pases también, pues, ¿no? Entonces, por eso tienes que hervirlo el agüita, ¿no? No, el agua mineral, no, el agua mineral ya tiene sus sales, ahí mismo dice agua mineral, pues. ¿Qué tiene el agua mineral? Minerales. Minerales, pues. ¿Y qué son los minerales? Sal. Minerales son sales. Y ya tiene sales. Ya. En ese caso solamente iría el azúcar. No, mamita, no. Entonces el agua mineral. El agua que toma, el agua tiene minerales, pero no el grado que tiene la. Ah, ya. Entonces, ¿serviría el agua hervida? El agua hervida, pero de todas maneras todavía también tiene sus salsitas ahí. Por eso que cuando uno prepara, si tú quieres preparar exactamente, el 0,9% del agua debe ser químicamente pura. ¿Y cuál es el agua químicamente pura? El agua destilada. Ahora sí, mister, gracias. Ya me entendiste ahora, ¿no? Sí, gracias. Claro, el agua destilada es el agua químicamente pura, ahí no tiene nada de sal. Entonces ahí le vas a agregar los 9 gramos de sal. Lo que es lo ideal, ¿no? Lo ideal. Pero si tú preparas con agua de caño, sea hervida o no hervida, de todas maneras te vas a exceder un poquito, porque ya esa agua ya tiene un poquito de sal, ¿no? ¿Se entendió? Profesor. Mister. Sí, dígame. Hablando de los suelos, para realizar los suelos también se tendría que tomar en cuenta el nivel de pH del agua. Sí, claro, pero el agua generalmente tiene un pH neutro. No hay muchas aguas ácidas, ¿no? Eso casi no. Si es agua químicamente pura, ¿cuánto tiene de pH el agua? 7. ¿Sí? Sí, profesor. El consumo excesivo de suero libremente puede causar deshidratación. Más que deshidratación, vas a perjudicar al riñón. ¿Ya? Por eso consumir mucha sal genera problemas, ¿no? Problemas renales, de hipertensión. ¿Ya? Profesor. Sí. Y la cantidad, por ejemplo, o los porcentajes varían si es que es un niño, un adolescente o un adulto, o es la misma composición para todos. Sí, varía ligeramente, ¿ah? Varía ligeramente. Eso ya lo ven los pediatras, ¿no? Y entonces hay un suero pediátrico también, ¿no? Que tiene diferente concentración de sal. Pero es mínimo, pero ligeramente variable, ¿ah? Por eso a un niño no se le da el suero oral de un adulto. Se le compra suero pediátrico. Y si tú compras un suero pediátrico, ahí lo vas a ver, ahí lo vas en la etiqueta, vas a ver la concentración. Y al encontrar tú la concentración, tú lo puedes preparar. Sí, todo está en la química, pues, chicos. El que sabe, pues, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, en mi casa, me dicen descongestionante nasal. Voy a la farmacia, me cuesta 15 soles un descongestionante. Me viene en un frasquito de 15 mililitros. Dice, echarse las gotitas en la noche para descongestionar la nariz, las fosas nasales. ¿Y sabes qué cosa es el descongestionante nasal más común que venden en la farmacia? ¿Sabe qué es? No, ¿qué es? No sabes. No. Es igualito, el suero fisiológico, pero lo venden en frasquitos pequeñitos. ¿Qué? Y va a encontrar usted cloruro de sodio. ¿Lo ve ahí?
Ah, no, pues yo hiervo mi agua, me preparo mi suero fisiológico, o me compro un suero completo de esto ya que tengo acá, y listo, de acá saco con una jeringa y me lavo la nariz, ¿no? ¿Te das cuenta? Estafado completo. Por eso, niños, para que tengan un poquito más de interés por la profesión en la cual ustedes quieren llegar. El conocimiento es el arma más poderosa que existe para dejarse estafar y también para no dejarse estafar. Lo que ustedes están haciendo ahorita es recibir una información que cuesta. ¿Ya? ¿Cuesta o no cuesta? Sí, profesor. Bastante. Ya. Mira, señorita Izquierdo, si tú te echabas agua con sal para descongestionar la nariz, de hecho, que debes también evitar el exceso de la sal. ¿Por qué has sangrado tu nariz si te has echado agua con sal? Porque te has echado más de la concentración de vida. Te has metido una cucharada ahí en una taza. Y no, pues, Es que también como sufría de asma, entonces no, es que si tú agregas, mira, no debe haber reacción cuando tú agregas el suero fisiológico a la fosa nasal. ¿Sabe por qué? Porque es tu misma concentración. ¿Sí o no? ¿Entendiste? Entonces, ¿por qué sangra la nariz? La señorita dice que la sangró la nariz, ¿por qué? ¿Que ha agregado mucha? Sal. ¿Que quería hacer cecina su nariz o qué? No, pues, también hay que tener cuidado con eso, ¿no? El hecho no solamente es echar sal al agua, ¿no? Sino, es muy importante la concentración, ¿ya? Bien, miren chicos, entonces el agua tiene una densidad de 1 a 4 grados centígrados, cuidado con este datito que es un dato de memoria, por favor. Estas son las funciones del agua, creo que ya lo vimos, lo hemos hablado, ustedes lo ven ahí, lo revisan por favor para pasar a las sales minerales. Las sales minerales, como ya también hemos hablado, vamos a pasar rápido esto ya. Las sales minerales tienen un 5% del peso del cuerpo, ¿no? 2,8 gramos más o menos de una persona que pesa 70 kilogramos. Las sales pueden estar disueltas, ya les expliqué esto, jovencitos, les he explicado cómo pueden estar las sales, formando electrolitos catiónicos y electrolitos aniónicos. Hay sales asociadas a algunas moléculas. La hemoglobina es una sal, por ejemplo, que está asociada a una, tiene hierro y tiene proteína, entonces es una sal combinada. Hay sales precipitadas como las conchas, los huesos, los dientes. El sostén, la protección, es una función de las sales. Esto, acá me voy a detener un poquito, que ya lo hablamos también, pero voy nuevamente a decirte. Las sales, ¿qué determinan en las células? ¿Qué determinan las sales? ¿Qué determinan? Acá ve. La presión osmótica. Si me has entendido anteriormente lo que te he hablado, yo te he dicho que si hay sodio en un lado, ¿quién le sigue al sodio? ¿Quién le sigue al sodio? El agua. El agua. Entonces, a mayor cantidad de sodio o cualquier otra sal, ¿ya? ¿Quién le va a seguir? El agua. El agua. Y el agua va a empezar a hacer presión. Entonces, ¿de qué depende la presión que tenga una célula? ¿De qué depende? ¿De quién es prácticamente la dependencia? Que el agua entre a la célula y la célula se hinche. De la sal. De la sal. En especial del Sodio. Sodio. Hasta en su sopa lo van a ver el sodio, joven. ¿Ya? No olviden del sodio. Entonces, si yo tengo, rapidito, por favor, aquí, disculpen, acá, rapidito. Mira, le voy a hacer rapidito esta solución. Mira, yo tengo acá un recipiente. Acá le agrego agua y agrego una célula. Aquí agrego agua y también le meto una célula acá.
Aquí también voy a hacer esto, voy a colocar un recipiente. Disculpen por favor la rapidez que hago. Acá es agua, imagínate que esta es agüita, ¿ya? ¿Ya, chico? ¿Ya? Profesor. Ya, profesor. Ya, yo voy a colocar acá 0,9% de sal. 0,9% de sal. Aquí voy a colocar 0,9% de sal. Y aquí voy a bajar, le voy a poner 0,7 de sal. Aquí le voy a colocar, 0,07, aquí voy a colocar 1 de sal, voy a meter acá, 1 de sal, ¿ya? Un por ciento de sal y acá voy a colocar 0,9 de sal. Pregunto, si el agua sigue a la sal, en esta célula, ¿el agua entra a la célula o sale? ¿Ah? No entra ni sale, porque son ¿qué? Las concentraciones son ya. Entonces esto se llama un medio isotónico. Y si yo tengo acá que aquí es menor y acá es mayor, ¿el agua entra o sale? Entra. Ah, este es 9. Sale, profesor. ¿Cómo que sale? ¿Cómo que sale? ¿Cómo que sale? Entra. Vas a salir ahorita del aula virtual. Por no saber. Y te estoy explicando. ¿A quién le sigue el agua? A la sal. ¿Dónde hay más sales? Adentro. Dentro, pues. Dentro. Y la célula va a empezar a hincharse, su presión osmótica va a aumentar, ¿no? Y se puede reventar, ¿no? Se puede lisar. ¿Cómo se llama este medio? Hipotónico. En el hipotónico, en una solución hipotónica, la célula se hincha, se lisa. Y aquí, ¿dónde está mayor? Afuera. Entonces el agua, ¿qué hace acá? Sale. ¿Qué pasa con la célula? Se arruga. ¿Qué medio es? Hipertónico. Hipertónico. Entonces el agua sale y la célula se arruga, ¿no? Se llama esto crenación. Lo vamos a ver esto en célula, ¿ya? Solamente estoy haciendo un repaso, ¿ya? Y acá, ¿qué pasa con la célula? Se lisa, se hincha, se rompe. Y aquí, ¿qué le pasa? Nada. ¿Cuál es nuestro organismo? ¿Cómo está? ¿En qué medio está nuestro organismo? Isotónico. Isotónico. Esta, es de acá. Isotónico está nuestro organismo. Entonces, si tú agregas un poco de suero que te he mostrado, si agregas suero, ¿va a pasar algo o no? Sí. ¿Ah? Sí. No. ¿Cómo que sí? No. Si estás agregando el mismo, pues lo mismo. Pero, ajá. Isotónicamente no va a pasar nada. Por eso es que los medicamentos, un medicamento, ¿por dónde se administra? ¿Por glucosa o por un cloruro de sodio? Por cloruro de sodio, o sea, por el suero fisiológico. Casi lo mismo. Vamos a continuar, ya saben. Entonces, tenemos aquí que las sales también regulan la acidez, regulan el pH, son amortiguadores. ¿Ya? ¿Ven? Claro, el consumo de sal retiene agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entra a la célula, pues, ¿no? Y se retiene agua ahí y genera una presión. ¿Ya? Mira, las sales regulan el pH. Se regulan la acidez que nosotros tenemos. Ustedes saben que la acidez se mide de 0, ¿hasta cuánto? ¿Cuál es la máxima? 14, ¿no? Ya. Sí. De aquí de 7, que es el neutro, se llama ácido para acá, ¿no? Se llama ácido, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama de 7 a 14? Se llama básico o alcalino, ¿verdad? Básico. ¿Cuál es el pH de la sangre? Alumno a ver, los alumnos que han llevado a la academia, a ver, ¿cuál es el pH de la sangre? 7,4. 35.
7,4 promedio, ¿ya? Entonces, si tú tienes que 7,4, si aumenta la sangre, si aumenta el pH o disminuye el pH, disminuye, si aumenta, la condición del organismo entra en un estado de alcalosis. Y si un organismo baja su pH de 7,4 a menos, entra en un estado de acidosis. Entonces, ¿qué evita un tampón? ¿Qué evita un tampón? ¿Ah? ¿Qué evita un sistema tampón? Que lo hacen las sales. ¿Qué evita? Evita que la condición del ser humano vaya a una alcalosis o que vaya a una acidosis. ¿Me entendieron? Sí. ¿Cuál es la razón por la cual o cuál es la función de un tampón o de un sistema buffer? ¿Cuál es la función? De evitar que nosotros nos vayamos al estado de alcalosis o al estado de acidosis. En ambos casos es malo. En ambos casos es malo. No podemos nosotros estar en alcalosis ni en acidosis. Nosotros estamos en un estado ligeramente alcalino. Ligeramente alcalino. ¿Comprendido? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Cuáles son las bases, cuáles son los tampones más importantes que tenemos nosotros? Está el bicarbonato en el LEC. ¿Qué significa LEC? ¿Ya? Y en el LIC, ¿quién es el más abundante? El ion. A ver, creo que acá me he equivocado. Acá es LIC, ¿no? Sí. Acá es LIC y acá es LEC. ¿Está bien? Sí. Ya. En el LIC, el más abundante o el sistema tampón es el fosfato. En el LEC, el bicarbonato. Señorita, porque hay señoritas que participan bastante. Señorita Tania Izaguirre Horna, buenos días. O buenas tardes, creo ya, ¿no? Buenas tardes, profesor. Señorita, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos las sales que tampón? Si no tuviéramos el bicarbonato, no tuviéramos el fosfato, ¿qué pasaría con el pH de la sangre? Un voluntario que me diga, por favor, rápido. ¿Se descontrolaría? Se descompensa, ¿verdad? Claro, podríamos tanto en acidosis como en alcalosis, y ambas Muy son malas. bien, podríamos entrar en una alcalosis y en una acidosis. Recuerden que los diabéticos caen en una acidosis, en un coma diabético es una acidosis. Y hay una serie de, eso ya es parte de su medicina que van a estudiar ustedes, ¿ya? Bueno, recordarles que el catión más abundante en el EC, ya saben que es el EC, ¿no? A ver, rápido, ya saben que es el EC, ¿no? Líquido extracelular. ¿Quién es el catión más abundante? Eso aprenden de memoria. ¿Cuál es el anión más abundante en el EC? El cloro. ¿Cuál es el catión más abundante en el IC? Potasio. Potasio. El anión más abundante en el IC. Muy bien. ¿Quién mantiene este equilibrio que les he mostrado ahora? La bomba del sodio y potasio. La bomba del sodio y potasio. Que saca 3 sodios y mete 2 potasios a través de un transporte activo liderado por el ATP, ¿ya? Que lo vamos a ver también en la membrana. Y aquí te dejo una lista de sustancias, o sea, de electrolitos. Por ejemplo, mira el sodio, mira cuánto de sodio en el IC. Mira en el EC, mira en el IC. ¿Ya? Apréndete esto bien para que así te vayas a la Vallejo, a la UPAO, a la UNT, no estés sufriendo, pues no me estés buscando y me diga, profesor, ¿qué significa leer? ¿Pero la UNT tiene medicina? Ah, claro. ¿Tiene medicina? Claro. A ver, por ejemplo, el potasio.
¿Cuánto de potasio, mira acá tienes? ¿Cuánto de potasio tienes acá? ¿Listo? Y esto lo compara usted en su casita, ¿ya? Listo, hemos concluido la primera.